Bien, vamos a empezar con las preguntas, dice. La primera pregunta, ¿cuál de las siguientes no es una medida de frecuencia? ¿No? Prevalencia, riesgo relativo, tasa, razón o proporción. ¿Cuál será? No es una medida de frecuencia, dice. La medida de frecuencia, ¿cuál no es acá? Proporción, ¿será medida de frecuencia o no? Sí, ¿no es cierto? Razón, también, ¿no? La proporción es, por ejemplo, se informa así, de 5 varones, 3 padecen la enfermedad, esa es una proporción, ¿no? La razón puede ser 3 mujeres a 2 varones, por ejemplo, o 3 niños a 2 adultos, ¿no? Informan también frecuencias. La tasa, obviamente, es una medida de frecuencia, ¿no es cierto? Es la más usada de repente en los informes en salud pública, al menos. La prevalencia, lo mismo, es una medida de frecuencia, ¿no? Lo que no es el riesgo relativo. Pues no, el riesgo relativo es una medida de riesgo, ¿no es cierto? Una medida de riesgo. Es un cociente entre dos tasas de incidencia, entre expuestos y no expuestos. Ese es el riesgo relativo y les va a dar, según el valor que tengan de riesgo relativo, si es un factor de riesgo o es un factor de protección lo que están estudiando, ¿no? Es una medida de riesgo. Muy bien. La siguiente dice, se tienen los siguientes datos de la talla en centímetros de una muestra. 130, 127, 180, 156 y así sucesivamente los valores, y les preguntan, la moda o el valor modal es 180, 130, 127, 145.5 o 140. ¿Cuál será? El valor modal, dice, o la moda. Para responder eso, bueno, ustedes tienen que saber qué cosa es la moda, qué es la mediana, qué es la media, ¿no es cierto? La media, la moda, la mediana son medidas de tendencia central o medidas de centralización, ¿ok? Hay medidas de centralización y hay medidas de dispersión, ¿no? Las medidas de tendencia central en una muestra van a ser la moda, que es el valor que más se repite. De ahí viene la palabra, está de moda, pues, ¿no? Todos lo usan, ¿no? La moda entonces es el valor que más se repite. La mediana es el valor que divide a la distribución en dos partes iguales. Por ende, el primer paso para hallar la mediana es ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran ustedes, y el valor central en ese ordenamiento que han hecho es la mediana. Y la media no necesita mayor explicación, ¿no es cierto? La media es el promedio. Entonces, ¿cuál sería ahí el valor modal? ¿Cuál es el valor que más se repite? Si ven acá, acá está 130 una vez, 130 dos veces, 130 tres veces, ¿no es cierto? Es el valor que más se repite, más que cualquier otro valor. Entonces, la moda o el valor modal es 130, la respuesta es la B acá. Muy bien. Respecto a las medidas de tendencia central, tienen que saber también el tema de la mediana, ¿no? La mediana, no se olviden, es el valor que divide a la distribución en dos partes, ¿ok? En dos partes. Y normalmente, cuando es una distribución asimétrica, o sea, no tiene una distribución normal, tipo una campana de Gauss, vuestra muestra, usan la mediana para hacer diferentes operaciones. Incluso para hacer operaciones estadísticas se usa la mediana, ¿ok? Muy bien. La pregunta 3 dice, se ha medido la altura de 10 sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central, dice, que mejor sintetiza los valores observados es la media aritmética, la media geométrica, la moda, la media armónica o la mediana. ¿Cuál será? La mediana, ¿no es cierto? Al tener una distribución en la cual uno de los sujetos tiene una estatura mucho mayor que el resto, dice, hace que la distribución que ustedes tienen no sea simétrica, sea asimétrica. Cuando hay un valor
muy elevado en cualquier distribución, o hay valores muy elevados en cualquier distribución que tengan, hace que vuestra distribución sea asimétrica, o sea, no sea una distribución normal. Al no tener distribución normal, la medida de tendencia central que se usa es la mediana. Cuando se usa, cuando tienen una distribución simétrica o una distribución normal, lo que se usa es la media o el promedio, ¿ok? Y también lo que deben recordar es que cuando hay una distribución simétrica, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, ¿ok? Tienen el mismo valor. Ese es otro dato que deben recordar. Muy bien. La pregunta 4 dice, para el empleo de los métodos paramétricos en el análisis estadístico de los datos, la distribución de la variable dependiente debe ser emparejada por la edad, dicotómica, lineal, nominal o normal. ¿Qué será? Habla acá y dice para el empleo de los métodos paramétricos. Para ustedes hacer un análisis estadístico tienen dos tipos de test. Los test paramétricos y los test no paramétricos. Los test paramétricos se usan cuando las variables, por lo general, tienen expresión numérica, ¿ok? Y tienen una distribución normal o simétrica. Los test no paramétricos se usan cuando tienen otro tipo de distribución, ¿no es cierto? Una distribución binomial, una distribución asimétrica, una distribución que no es normal. Entonces, la pregunta acá dice, para el empleo de los métodos paramétricos en el análisis estadístico de los datos, la distribución de la variable dependiente debe ser. ¿Cómo debería ser? Normal, pues, ¿no? Normal. Cuando no es distribución normal, no tiene distribución normal, o sea, no es como de la distribución como la campana de Gauss, se usan los métodos no paramétricos, ¿ok? Los métodos no paramétricos o los test no paramétricos. Ok, más adelante los vamos a volver a tocar, pero para que más o menos entiendan. Por ejemplo, los test paramétricos son el análisis de la varianza, el test de correlación de regresión, el análisis de la T-de-Student, ¿ok? Los métodos no paramétricos son el test de Kruskal-Wallis, la prueba de Wilcoxon, la Rode-Spearman y el test de la chi cuadrada. ¿Okay? Esos son los no paramétricos, porque no usan valores numéricos exactos. Incluso hay veces pueden usar valores numéricos, pero que derivan de otro tipo de distribución, ¿no? De variables ordinales o variables cualitativas. Muy bien. La 5. Vamos a ver, dice, se llama prevalencia A. ¿Qué cosa? La población en un determinado periodo de tiempo, la proporción de personas de una población que padecerá una enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo, el seguimiento de cada uno de los miembros de una población, el número de casos, tanto antiguos como recientes, de una determinada enfermedad que existe en una población, o la frecuencia de una enfermedad en cualquier momento a lo largo de la vida del individuo. ¿Qué será? ¿Qué le llaman prevalencia? Eso, ¿no es cierto? Es el número de casos, tanto antiguos como nuevos, número de casos en total, de una determinada enfermedad que existe en una población. A eso se llama prevalencia. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con la incidencia? Hay una diferencia con la incidencia, ¿no? La incidencia es el número de casos nuevos que se van presentando, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, los estudios de prevalencia en general toman los casos nuevos y antiguos, que es en un momento dado, pero los estudios de incidencia van a tomar los casos nuevos. Por ende, la incidencia solo se puede sacar en estudios prospectivos,
¿ok? Que van para adelante. Muy bien. La pregunta 6 dice, la sensibilidad de una prueba diagnóstica mide la proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo de la prueba diagnóstica, la proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo a la prueba diagnóstica, la proporción de pacientes que se someten a la prueba y que tienen la enfermedad, la proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica y la proporción de casos con resultado positivo de la prueba que son verdaderamente enfermos. ¿Qué cosa será la sensibilidad? Hay dos conceptos que tienen que saber, ¿no es cierto?, y respecto a esto. Uno es la sensibilidad y otra es la especificidad, ¿ok? Son dos cosas distintas, pero normalmente que van de la mano en los test, ¿no? La sensibilidad, ¿qué es? La D, ¿no es cierto? La proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica. Eso se llama sensibilidad, ¿ok? Y la especificidad, ¿qué será? Lo contrario es, ¿no es cierto? Recuerden que su fórmula es los verdaderos negativos sobre la totalidad de los sanos, o sea, la proporción de sanos con resultado negativo a la prueba diagnóstica, ¿no es cierto? Esa es la especificidad. Recuerden también lo otro, los tests que tienen alta sensibilidad se usan para hacer barridos, para hacer cribados, para hacer el diagnóstico, digamos, de sospecha. Y los test que tienen una alta especificidad se usan para hacer el diagnóstico definitivo o el diagnóstico de certeza. Muy bien. La pregunta 7 dice, para realizar lo mismo, ¿no? Lo que les comentaba, para realizar un cribado en su primer momento o fase, ¿qué característica interna del test se suele priorizar? Que sea muy sensible, que sea muy específico, que sea aplicable a muchas personas, que sea barato o que tenga alto valor informativo. Eso dijimos, ¿no es cierto? Para hacer cribados, para hacer screening, se usan test que sean o que tengan una alta sensibilidad. Para hacer el diagnóstico definitivo o para descartar la enfermedad, se usan los test que son altamente específicos. Muy bien. La pregunta 8 dice, ¿cuál de los siguientes muestreos es del tipo no probabilístico? Muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo de casos consecutivos, muestreo aleatorio simple o muestreo por conglomerados. Respecto al muestreo, ¿qué deben recordar, no? ¿Qué cosa es la muestra? La muestra es una porción pequeña que se extrae del total de la población o del universo, ¿no? Siguiendo algunos criterios, especialmente de selección, de inclusión y de exclusión. Entonces, esa muestra tiene que ser muchas veces representativa del universo. Ustedes pueden trabajar con la muestra y esa muestra, los resultados que tengan en la muestra, los pueden extrapolar al universo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan extrapolar vuestros resultados de la muestra a toda la población, el muestreo que tienen que hacer es un muestreo de tipo probabilístico, ¿no? El muestreo probabilístico significa que cada unidad de análisis que ustedes escojan tiene o debe tener similar posibilidad de ser escogido que el resto de la población, ¿no? A eso se llama probabilístico. Manejan probabilidades. Del tipo no probabilístico es aquel muestreo en el cual ustedes eligen de acuerdo a ciertas características a los sujetos que van a estudiar o a las unidades de análisis, dependiendo de lo que estén buscando, dependiendo de lo que quieran encontrar, qué resultados van a encontrar. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes muestreos es del tipo no probabilístico? ¿No?
muestreo sistemático, estratificado de casos consecutivos, aleatorio simple o muestreo por conglomerados. ¿Cuál será? ¿Cuál es el muestreo que es, digamos, el gol estándar en los muestreos probabilísticos? Que aquí está, ¿no es cierto? ¿Cuál será? ¿En qué tipo de muestreo ustedes pueden decir que cada unidad de análisis que escogen tiene la misma posibilidad de entrar al estudio que el resto de la población? El aleatorio, pues, ¿no? El muestreo aleatorio simple es el gol estándar en los muestreos de tipo probabilístico. Acá les preguntan del tipo no probabilístico. El no probabilístico, entre estos, es el muestreo de casos consecutivos. Porque en el sistemático, en el estratificado, normalmente se van a usar fórmulas para sacarlo. ¿Ok? Igual por el muestreo por conglomerados. Pero en el muestreo de casos consecutivos se buscan cualidades de los sujetos de estudio. Por ejemplo, quieren estudiar una enfermedad rara. No sé, se me ocurre. Leucemia linfática aguda, digamos, ¿no? Están estudiando la crisis de leucemia linfática aguda. Entonces tienen que buscar ese tipo de pacientes que tengan esa característica. Es difícil que puedan aleatorizar porque no tienen mucho universo. Entonces, ¿qué hacen? Cogen todos los pacientes que tienen ese diagnóstico. ¿Okay? O quieren estudiar pacientes con lupus eritematoso sistémico, que no es una enfermedad muy común. Entonces, cogen pacientes que tengan ese diagnóstico, determinadas características en edad, sexo, grado de instrucción, etcétera, de acuerdo a vuestro proyecto de investigación. Entonces, el muestreo de casos consecutivos es un muestreo no probabilístico. Muy bien, la 9 dice: va a realizar un ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia de dos tratamientos para dejar de fumar. ¿Cómo cree que el sexo puede influir en el resultado? Le gustaría asegurar que la proporción de hombres y mujeres sea similar en los dos grupos de tratamiento. ¿Qué tipo de aleatorización utilizaría? Aleatorización por bloques, aleatorización estratificada. No es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento, aleatorización por centros o aleatorización simple. ¿Cuál será? No, están haciendo un ensayo clínico, ¿no? Cuando hacen un ensayo clínico, de todas maneras tienen que hacer aleatorización, ¿no? Si no, se invalida, ¿no? Un ensayo clínico es lo mismo que hacer un experimento, es un experimento en humanos. Entonces, cuando ustedes quieren que una característica determinada de los sujetos que van a estudiar o de las unidades de análisis sea distribuida de manera uniforme en ambos brazos del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, van a dar un placebo versus el medicamento estándar, o un placebo versus el medicamento que están estudiando, y ustedes quieren que esa característica, sea sexo, edad, grado de instrucción, enfermedad, etcétera, que se distribuya en ambos grupos por igual, tienen que usar una aleatorización por bloques. ¿Ok? Por bloques. Cuando quieren estudiar una enfermedad en la cual tiene grados, por ejemplo, la hipertensión, ¿no es cierto? Tiene diferentes grados. Y quieren que más o menos vuestras unidades de análisis se distribuyan de manera semejante a los grados, o sea, van a comparar resultados en pacientes con hipertensión leve, con hipertensión moderada, severa, etc. En ese caso, cuando quieren estudiar enfermedades que tienen gradación, se usa la aleatorización estratificada por estratos. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 10 dice: hemos realizado un estudio de investigación de una determinada o en una determinada área de salud en la que se han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial mediante un muestreo de casos consecutivos. Este tipo de muestreo consiste en escoger a dedo, ponen entre comillas, a los individuos entre la población accesible que se supone más apropiados para participar en el estudio, dividir a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características y escoger una muestra al azar de cada uno de esos grupos, enumerar cada unidad de la población accesible y seleccionar una muestra al azar,
elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un determinado número. Extraer una muestra al azar a partir de agrupaciones naturales de los individuos dentro de la población. ¿Cuál será? ¿A qué le llaman el muestreo de casos consecutivos? El muestreo de casos consecutivos es esta, ¿no es cierto? La de elegir cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un número determinado. ¿Ok? Es el ejemplo que les puse del lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes quieren estudiar ese tipo de pacientes, entonces tienen que hacer en vuestro proyecto los criterios de inclusión, de selección, y en cuanto vayan llegando los pacientes uno a uno, los que cumplan con los criterios de selección de vuestro estudio van entrando a vuestra investigación. Los que no, los van rechazando, ¿no? Hasta completar el tiempo que van a estudiar o hasta completar el número mínimo de vuestra muestra requerida. Muy bien, la pregunta 11 dice: se dice que un estudio observacional tiene validez interna cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo, cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo, cuando el investigador no ha cometido fraude y los resultados son auténticos, cuando se ha publicado en una revista con alto factor de impacto o cuando el intervalo de confianza de la principal medida de efecto no incluye al valor nulo. ¿Cuándo se dice que tiene validez interna? Hay dos tipos de validez, ¿ok? La validez externa y la validez interna. La validez externa se define como cuando ustedes los resultados que obtienen en vuestro estudio pueden extrapolarlo a la población de origen, ¿ok? Ya no es los resultados de vuestra muestra nada más, sino pueden ser extrapolados, ¿ok? A eso se llama validez externa. Validez interna es aquella característica en la cual los resultados que obtienen pueden ser, digamos, pueden ser repetidos, pueden ser similares en otro estudio que se haga en esa misma población con iguales características o con características similares. A eso se llama validez interna, ¿no? Los resultados son comparables entre sí, ¿no? Dentro del mismo estudio, dentro de la misma población. En cambio, la validez externa es aquella característica en la cual sus resultados se pueden extrapolar al universo, ya no solamente están en la muestra. Ok, entonces se dice que un estudio observacional tiene validez interna cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo, perdón. Los sesgos son los errores. Hay varias fuentes de sesgo, ¿no? Hay sesgos, por ejemplo, que se pueden presentar en la selección de los casos, ¿no? Cuando no tienen unos buenos criterios de selección. Hay sesgos que se pueden presentar cuando se recolecta la información, ¿ok? Cuando se recolecta la información, el paciente puede darles una información defectuosa o el que entrevista puede falsear los datos, ¿okay? Tratando de inducir al paciente, al sujeto de estudio, a que le dé ciertas respuestas. Entonces, esos son factores o sesgos de información ya también. Normalmente, los sesgos de selección se van a omitir aleatorizando a los pacientes. Los sesgos de información se van a disminuir haciendo enmascaramiento, ¿no? El enmascaramiento es usar el simple, el doble y el triple ciego. O sea, no especificar al sujeto de estudio de qué se trata, qué objetivos tiene la investigación que están haciendo. Ese es el simple ciego.
cuando el que va a entrevistar, el que va a recolectar la información, no sabe de la finalidad y los objetivos del estudio, es del doble ciego. Y cuando el que procesa la información no sabe los objetivos del estudio o están encriptados los resultados, también se denomina del triple ciego. ¿Okay? Esas son las técnicas de enmascaramiento. Muy bien. La pregunta 12 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la estadística? Dice: la estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos de un mal diseño. Ante un estudio con sesgos, nos podemos fiar de los resultados si el valor de significación encontrado es razonablemente pequeño. Por ejemplo, P o valor de significancia menor al 0.0001. La significación estadística es un criterio objetivo, por lo que puede suplir la objetividad del juicio clínico. La mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P's posibles, guiándonos por los resultados obtenidos. El valor de la significación nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea debida exclusivamente al azar. Okay. ¿Cuál es correcto en relación a la estadística? A ver, vayamos a ver. La primera dice: la estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos de un mal diseño. ¿Será cierto o falso eso? Ustedes diseñan mal un estudio, recolectan mal su muestra, recolectan mal su información. Con esos datos mal obtenidos, mal recolectados, hacen un buen cruce de variables, hacen un buen planteamiento de la estadística. ¿Ese estudio tendrá validez? No, pues no, si tiene un mal diseño, per se el estudio está mal hecho. La estadística no corrige un mal diseño, ¿no? La estadística lo único que les hace es definir si los resultados tienen probabilidad de ser, de haber salido debido solamente al azar o ciertamente van a ser reproducibles, ¿ok? Para eso sirve la estadística, ¿no? Si estadísticamente un resultado es significativo, significa que ese resultado no es debido a la suerte, ¿ok? Por eso es que se usa el valor de significancia. Dice: ante un estudio con sesgos, nos podemos fiar de los resultados si el valor de significación encontrado es razonablemente pequeño, por ejemplo, P menor a 0.001. ¿No? Es casi la misma alternativa primera, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, ¿no? Un estudio con sesgos, o sea, con errores, ¿no? Recuerden, la estadística no mejora, no disminuye, no va a borrar los errores del diseño. Dice: la significación estadística es un criterio objetivo, por lo que puede suplir la objetividad del juicio clínico. Ok, ojo acá, en salud, los estudios en salud normalmente tienen dos tipos de análisis: un análisis clínico y un análisis estadístico. En todo estudio, sea ensayo clínico, sea observacional, siempre los resultados, ustedes se van a fijar, primero se hace el juicio clínico y posteriormente, si ese juicio clínico tiene sustento, ¿no?, recién se pasa a la parte de la estadística. Ojo, ¿ok? Entonces, la significación estadística normalmente es secundaria, se debe tratar secundariamente al juicio clínico, ¿ok? Primero se hace el razonamiento clínico. Dice: la mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número de P posibles, guiándonos por los resultados obtenidos, ¿no? Esto significa, por ejemplo, tienen un estudio que están buscando relación entre el hábito de fumar y el cáncer, ¿ok? Ese es vuestro enfoque principal, ¿no? Y en eso ustedes tienen que tratar de probar. Esta alternativa refiere que sería mejor, digamos, enriquecería su estudio si empiezan a hacer cruces distintos, ¿no? Por ejemplo, si la edad tiene que ver con el hábito de fumar, si el sexo tiene que ver con el hábito de fumar, si el grado de instrucción tiene que ver con el hábito de fumar, cosas que de repente son secundarias, ¿no?, que no necesariamente van a dar validez a vuestro trabajo. Muy bien, acá la alternativa es la E, ¿no es cierto? El valor de la significación nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea debida exclusivamente al azar o a la suerte, ¿ok? Esa es la principal función de los test estadísticos.
Muy bien, la pregunta 13 dice, ¿cuál de los siguientes diseños es un diseño experimental? Estudio de casos y controles, estudio de cortes, estudio transversal, serie de casos o un ensayo clínico controlado. ¿Qué cosa es ¿Cuál de estos es un diseño experimental? Recuerden, los diseños experimentales se caracterizan porque el investigador va a manipular las variables, ¿no? Va a manipular una de las variables que intervienen en el estudio. Entonces, teniendo ese concepto, ¿cuál de estos será un diseño experimental? La E, ¿no es cierto? Un ensayo clínico controlado. Recuerden, ensayos clínicos es sinónimo de experimento en humanos. ¿Ok? Los estudios de casos y controles, los estudios de cortes, los estudios transversales, las series de casos, son estudios que se hacen de manera observacional. No se modifican variables. Lo único que se hace es, se observa cómo está el, el entorno, cómo están los resultados, los pacientes, y en base a eso se halla conclusiones. ¿Ok? No se modifica ninguna variable. Muy bien.